Muy buen día, jóvenes. Saludarlos. Estamos aquí con la clase. Vamos a avanzar. Bueno, vamos a ver el día de hoy algunos otros detalles de la cibercriminalidad. ¿Sí? Empecemos. Bueno, el objetivo de hoy es comprender el alcance de conocimiento multidisciplinar en la obtención y análisis de manejo de evidencia digital a través de métodos y técnicas aplicadas por la informática forense. Seguiremos hablando de evidencia digital el día de hoy. Y la frase, igual que la anterior, en toda pesquisa criminal, el tiempo que pasa es la verdad que hubo. De Edmond Lockhart. La misma frase que la vez pasada para hacer énfasis en ella. ¿Qué es la evidencia digital? Platiquemos. ¿Qué es la evidencia digital? Bueno, la evidencia digital es única y especial en el contexto de la evidencia en los sistemas jurídicos en México y en el mundo. Se le puede comparar con alguna otra evidencia, no. Es distinta, por ejemplo, a la evidencia documental. Y en comparación con ella, la documental está en papel, la computacional es un ente electrónico. De hecho, se considera más frágil la digital que la evidencia documental. Además de que es más vulnerable en algunos aspectos. Por ejemplo, es muy fácilmente posible sacar una copia de la evidencia digital, más fácil que lo que puede ser sacar una copia física de la evidencia documental. Ahora bien, una copia del documento almacenado en un archivo puede ser idéntica en contenido en un dispositivo de almacenamiento, en otra computadora, etcétera, 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 ¿no? Hablando del contenido, no en cuanto a originalidad, que para eso está la función hash, ¿verdad? Y bueno, otro aspecto único de la evidencia computacional es el potencial de realizar copias no autorizadas de archivos sin dejar rastro de que se realizó una copia. Y eso es por medios forenses, es decir, el cibercriminal puede realizar copias forenses sin dejar rastro de ello. Es una situación que evidentemente genera un problema con respecto al robo de información, sobre todo en el aspecto de los secretos comerciales o industriales, ¿no? Pero bueno, ahí está ahí. Y es una posibilidad que el cibercriminal lo realice. También se debe tener en cuenta que los datos digitales adquiridos de copias no se deben alterar de los originales del disco, porque automáticamente en un juicio se invalidará la evidencia. Es una regla básica en informática forense. No alterar los originales del disco en la computadora, en el dispositivo electrónico, porque automáticamente daría lugar a la invalidación de evidencia digital, ¿no? Es por esa razón que los investigadores deben revisar constantemente sus copias y que sean exactamente igual a la original. Da origen a una revisión continua de la evidencia digital para verificar su originalidad, más que nada, su originalidad. Ahora, la IOC, International Organization on Computer Evidence, define los siguientes puntos como los principios para el manejo y recolección de evidencia computacional. Veamos cuáles son. Primero, ¿qué es la evidencia computacional? ¿Es lo mismo que evidencia digital? ¿Es lo mismo que evidencia electrónica? ¿Es lo mismo que evidencia virtual? Pues sí, en un sentido muy, muy extenso, sí, es lo mismo. ¿Y cuáles son los puntos que debemos de considerar con evidencia electrónica, digital o computacional? Bueno, el primer aspecto que hay que considerar de manera muy, muy consciente es la recolección de la evidencia digital. Es decir, las acciones que lleves tú a cabo para recuperar o resguardar la evidencia digital deben ser suficientes y adecuados que no modifiquen el archivo original. Y eso no se realiza tan fácilmente, eso trae un procedimiento forense. Ahora bien, cuando es necesario que una persona tenga acceso a la evidencia digital original, esa persona debe ser un profesional forense para poder extraerla.
O sea, para extraer evidencia digital forense, se requiere de conocimientos técnicos principalmente, ¿no? Por lo menos conocimientos técnicos para saber actuar en la recuperación y rescate de información en un dispositivo electrónico. Vamos a ver más adelante cuáles son estos medios forenses. Ahora bien, toda la actividad referente a la recolección, acceso y almacenamiento de evidencia computacional o a la transferencia de dicha evidencia debe ser documentada completamente, preservada y disponible para su revisión. Cuando yo extraigo información de un equipo o tengo acceso a un equipo o hago transferencia de información de un equipo, sobre todo si este es un equipo relacionado al lugar de los hechos, al lugar del evento delictivo, pues debo traer conmigo siempre una bitácora para señalar qué modificación o qué acción se ha llevado a cabo respecto a la evidencia digital en ese dispositivo. Qué se movió del mouse, qué se copió, qué se verificó en la computadora, en una bitácora. Y además justificar en la propia bitácora la razón de por qué se hizo tal o cual acción. Porque, pues eso el día de mañana llega a juicio y el juez debe tener perfectamente la certeza de que el archivo en realidad no fue manipulado en favor o en contra de alguna persona, situación o aspecto, o del mismo juicio, ¿no? O del mismo juicio. Entonces, esa es la importancia de la evidencia digital. Además de que lógicamente debe ser preservada y disponible para revisión. Un individuo responsable de todas las acciones tomadas con respecto a la evidencia digital mientras que esté en su posesión. Entonces, cualquier individuo que tenga en su posesión evidencia digital es responsable mientras que la tenga consigo. Cualquier agencia que sea responsable de recolectar, tener acceso, almacenar o transferir evidencia digital es responsable de cumplir con esos principios, ¿verdad? O sea, si no es una persona, es una institución, un ente, y es responsable de mantener la originalidad de la evidencia y su resguardo y preservación. Ahora, ¿dónde hay evidencia digital? Pues en cualquier dispositivo electrónico, llámese un iPad, una cámara, una laptop, una USB, un celular, una tablet, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta en los controles, en algunos controles, en la impresora, hay evidencia digital. Así como también se puede extraer evidencia física, una dactilar, una impresión, qué sé yo. Algo que no podemos omitir por la naturaleza de las cuestiones que se ventilan en la materia de informática forense es la cadena de custodia, que hasta donde tengo entendido recibes una cátedra o un curso de este tema. Y nada más recordemos que la cadena de custodia es un sistema documentado que se aplica a toda o para toda la evidencia material probatoria que se recabe, así como para toda evidencia física relacionado con aspectos informáticos o digitales. Y este sistema es documentado por las personas responsables del manejo del mismo y documentan desde el momento en que se encuentran o aportan a la investigación la evidencia hasta su disposición final. Esto permite no solo garantizar la autenticidad o mismidad de la evidencia, sino demostrar que se han aplicado los procedimientos estandarizados para asegurar las condiciones de identidad, integridad, preservación, seguridad, continuidad y registro. Para eso nos sirve la cadena de custodia. Y bueno, la evidencia digital forense no puede quedar exenta de esto. ¿Qué es la identidad? Hablando del tema. Bueno, es la individualización de todos los elementos materiales probatorios y la evidencia física mediante la descripción completa y detallada de todas las características teniendo en cuenta los pasos de descripción
objetiva de cada elemento o sustancia, como color, peso, forma, cantidad, medida, volumen, tipo de construcción y estado, entre otros aspectos que se deben considerar. ¿Y qué es la integridad? Bueno, integridad determina que el elemento material probatorio o la evidencia física ha llegado a la investigación conforme al debido proceso que se utiliza para, o que es valiosísimo para la toma de la decisión judicial final. ¿Y en qué consiste la preservación? Es asegurar las condiciones adecuadas de conservación e inalterabilidad de la evidencia material probatoria y evidencia física de acuerdo con su clase y o naturaleza. Por otro lado, ¿qué es el principio de seguridad? Bueno, pues el principio de seguridad está a cargo de los custodios, quienes deben mantener libre y exento de todo riesgo y peligro a los elementos materiales probatorios y la evidencia física. ¿Qué tiene que ver también el principio de almacenamiento? Pues es la acción o efecto de guardar los elementos materiales probatorios y la evidencia física bajo condiciones adecuadas para garantizar su preservación y protección. En pocas palabras, es parte de los principios. Otro principio, que no porque sea el último deja de ser importante, es la continuidad de registro. Es la secuencia ininterrumpida de todos los traslados y traspasos de todos los elementos materiales probatorios y de evidencia física entre custodios, lo que garantiza el camino de la evidencia durante el proceso judicial y le da certeza al juez de que ha sido cuidada, preservada, no contaminada conforme a las normas y principios que se manejan en el sistema. Ahora, ¿qué se necesita para el manejo de evidencia digital? Pues muchas cosas, ¿no? Empecemos con algo tan básico. Recordemos que estamos trabajando con equipos que utilizan medios electrónicos y electromagnéticos para el procesamiento de información, incluso para el resguardo de información. Por tanto, siempre debe tener una pulsera o manilla antiestática que permite proteger toda la información que se encuentra en resguardo en la computadora o almacenada en la computadora para que no ocurra alguna desgracia, ¿no? Que se dañe, que se borre. Entonces, la pulsera antiestática o manilla antiestática nos permite eso. No pone en riesgo la información que se queda en resguardo en los dispositivos que estamos trabajando, ¿verdad? Y ahí están ejemplos de manilla antiestática. Otra cuestión con la que debe ir preparado siempre un perito experto, investigador, es con pues, dispositivos de almacenamiento a la mano. Entre otras cosas, SD, micro SD, USB, dispositivos de conexión a diferentes tipos de conexiones, convertidores, etcétera, etcétera. Entonces hay que ir preparado con esta información, estos materiales para realizar la investigación forense. Una parte trascendente en el proceso de investigación forense, sobre todo en la recuperación de información, tiene que ver con los bloqueadores de escritura. El bloqueador de escritura, si ustedes pueden ver, es un pequeño dispositivo que va conectado a la computadora y que evita que al sustraer información o al recabar información del dispositivo, no se altere en lo más mínimo la información en el dispositivo. No se altere ni un log de datos, no se altere un archivo, no se altere lo que quieras y gustes. Para eso sirven los bloqueadores de escritura. Ahí vemos 3 modelos distintos de bloqueadores de escritura. Y todos tienen la misma funcionalidad, ¿verdad? Ahí está. Interesante, ¿no? Bloqueadores de escritura. Y luego, pues, nuestro famoso kit de herramientas. O sea, no podemos dejar de lado el kit de herramientas para un informático forense, ¿no? Ahí hay 2 kits distintos de herramienta y los dos tienen lo suficiente, tienen la pulsera, tienen sistemas de almacenamiento, tienen bloqueadores de escritura
tienen un sinfín de cosas. Siempre también es importante cargar una portátil, así como discos duros externos, para poder hacer, por ejemplo, copias forenses o alguna manipulación urgente, qué sé yo. Pues siempre debe tener esto. Y bueno, una cuestión que vamos a ver en clase, que hemos trabajado un poco y que ya dejamos por ahí incluso de tarea, son los programas para recuperación y análisis forense. Programas para recuperación y análisis forense. Vamos a hablar solo de algunos cuantos. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, programas para extraer huellas digitales, como la función hash. ¿Te acuerdas del PowerShell? Donde puedes observar y extraer la función hash de un archivo. Bueno, hay diferentes programas y plataformas que te permiten extraer la huella digital de los archivos de manera rápida y segura, ¿verdad? Además del PowerShell, hay otros, ¿no? Programas para extraer datos volátiles. ¿Dónde están los datos volátiles? Los datos volátiles están en la memoria RAM principalmente, en la memoria RAM. Y hay que instalar un programa adecuado que nos permita recuperar la información en la memoria, porque esta es volátil y en cuanto se apaga el equipo, no hay corriente eléctrica, esta desaparece. Y eso de hecho es lo primero en un equipo forense que se debe extraer. Yo sé, si no llevas herramientas, pues hay que hacer el procedimiento que ya platicamos en la preparación de la evidencia material encontrada en una escena de crimen relacionada con delitos informáticos. Pero regularmente el perito, el experto, el investigador, ya va preparado con su kit para cuando ve un equipo encendido, pueda conectar un dispositivo con las debidas medidas de seguridad para extraer la información que está en la memoria RAM o en el área volátil de datos de la computadora. El caché, memoria RAM, alguna otra memoria que utilice, por ejemplo, la tarjeta de videojuegos. Hay que extraer esa información que nos dé certeza y además extraerla de forma segura y no alterada. Programas para extraer imágenes forenses. O sea, una copia forense no es nada más un copiar y pegar cualquiera. Se tiene que usar un dispositivo especial para hacer la copia forense, ¿verdad? Y luego, por otro lado, en todas las investigaciones relacionadas con sistemas de información, hay que atender estos 6 aspectos. Repito, en todas las investigaciones relacionadas con los sistemas de información, hay que atender estos 6 aspectos. Hay que tener reacción siempre al incidente informático. Dentro de lo posible, hay que reaccionar lo antes posible. O sea, hay que atender lo antes posible la escena. Hay que aprender a manejar la escena también, tanto física como la virtual. Hay que tener cuidado en la recolección de evidencia digital, ya lo platicamos muchas veces. Hay que, en su momento, analizar la información recopilada o todos los elementos materiales probatorios que se hayan obtenido, pues someterlas a un proceso forense para recabar información de ellos. Hay que exponer los resultados de la investigación y de todo lo que pudiste obtener y a ver qué más te arrojó. Y claro, una vez que hay un resultado, hay un dictamen, hay un documento, pues hay que dar fe del documento y en su caso decirle al juez cómo se elaboró el documento, ¿no? Sobre todo si es un dictamen pericial. Espero no ir muy rápido, la idea es que conozcan esos aspectos, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento utilizado para la evidencia digital? Bueno, se realiza un análisis de procedimiento utilizado por la organización en donde ocurrió el fraude. Por ejemplo, hablando de un fraude como un ejemplo. Robo a través del departamento de ventas. Pues entonces hay que tener cuidado con el departamento de ventas y es el área donde inició todo, donde ocurrió el evento. Determino cómo interviene el sistema de información en el proceso. Por ejemplo, los datos que se ingresan en cada proceso. Desde cómo se firmó la computadora o el usuario de una computadora hasta qué proceso se hizo. Estudia los mecanismos de seguridad que posee el sistema de información para preservar la integridad, confidencialidad y seguridad de los datos. O sea, es evidente que hay que estudiar el procedimiento utilizado.
y solicita todos los elementos materiales probatorios o evidencia física que se requiera para determinar la ocurrencia de un hecho y la responsabilidad del indiciado en ese hecho. Es importante solicitar todos los elementos materiales probatorios, así como la evidencia física que se requiera. Los resultados productos del análisis de la información recopilada deben de ser debidamente recogidos, embalados y resguardados, ¿verdad? Y bien, jóvenes, pues básicamente ese es el tema que quería exponerles el día de hoy. Espero que sirva de algo. Les solicito que repasen, que estudien todo lo que platicamos el día de hoy aquí, para que ustedes pues tengan un poquito mayor de conocimiento. Vamos a empezar con programas ya. De hecho, les comento que voy a subir en plataforma todos los archivos de instalación de análisis forense para que tú lo descargues y los instales. Y vamos a empezar a realizar ejercicios prácticos de análisis forense, ¿no? Entonces ahí ten presente eso para que tú lo consideres, ¿no? Entonces, hoy la clase estuvo un poquito interesante, sobre todo con temas que todavía no conocías. Y ahí está, ¿no? Te pido encarecidamente que pues también elabores las tareas que puedan estar en plataformas pendientes y que te esfuerces a conocer un poquito más de informática forense. De mi parte es todo. Estoy haciendo un recorrido por todo lo que vimos, hasta cuestiones de cadena de custodia y la evidencia digital, la evidencia computacional, ¿no? Éxito, bendiciones a todos y gracias por estar presente apreciando este video. Hasta pronto.